Hola familia, buen tiempo, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, no sé en qué momento nos estás viendo. Hoy seguimos la serie de esta semana número 9 del Reino en Fe y Vida, esta miniserie devocional que estamos dando. El título de hoy es Hay mensaje de esperanza, hay mensaje de esperanza para esta sociedad, para esta vida, para aquellos que nos están escuchando, para tus familiares, hay mensaje de esperanza. Quiero recordarles las tres citas bíblicas, en la mañana, en la tarde y en la noche. Las tres van siempre unidas. Debes de escuchar la segunda y la tercera. Muchas veces están escuchando solamente el Salmo y no logran profundizar. Y estamos siguiendo ahora números. Vamos a trabajar con números unas buenas semanas. Y seguimos trabajando con Lucas. Vamos capítulo a capítulo por Lucas, donde vas a aprender mucho sobre el Evangelio de Lucas y vas a comprender mucho de la dinámica del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida de cada uno de nosotros. En el Salmo de hoy, el Salmo capítulo 3, Salmo no, es el Salmo capítulo 5, versículo 1 dice: Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Versículo 11. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiende. Qué chévere, qué linda es esta palabra de bendición. Recuerda, hay mensajes de esperanza, es el título de esta miniserie. Semana número 9 del Reino en Fe y Vida. Cuando estamos hablando de semana, es la semana después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De ahí comenzamos a contar la semana. Vamos en la semana número 9, después de la resurrección de nuestro amado Salvador, el Verbo encarnado. ¿Qué nos enseña el Salmo? El Salmo es precioso, hermoso como todos los salmos. Este Salmo es un mensaje de ánimo, mucho ánimo, en medio de la, si podemos decir, la problemática de una sociedad en el tiempo del salmista como en el tiempo de nosotros, que choca con la conducta del justo, el justo en Dios, no el justo en su propia fuerza, sino el justo a través de la justificación de nuestro amado Salvador. Y también vemos ese choque entre la justicia de Dios, la justicia que Dios ha puesto sobre los hijos, y también vemos la otra parte, que es los aplausos de la corrupción del impío, aplaudiendo al corrupto. Por eso dice la Sagrada Escritura que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Por eso es el choque real del cristianismo histórico, reformado y avivado. Siempre va a haber un choque. Va a haber un choque dentro de la misma cristiandad, dentro de los mismos que dicen ser cristianos, pero a la hora de la verdad no son ninguno cristianos. El salmista se considera seguro frente a sus enemigos, pero no confía en sus méritos. Eso es maravilloso de tenerlo en cuenta. Nosotros confiamos en Dios a través de nuestro hermano mayor, el Verbo encarnado. A través de él podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el salmista ya estaba diciendo eso: no en mis méritos, sino en ti. Más bien en la justicia y en la misericordia del Señor, Dios Todopoderoso. El salmista tiene claro que el Señor lo salvará. ¡Wow! Tiene claro que el Señor los salvará de las emboscadas de los enemigos. Tú sabes que hay personas que te quieren hacer emboscada, cogerte de sorpresa, pero antes de que te quieran hacer algo, el Señor te va a revelar, el Señor te va a llevar a una dimensión poderosa donde tú vas a comprender: uy, no, por ahí no es. Esto es maravilloso, esto es maravilloso. El justo se sentirá gozoso y protegido por la gracia y la misericordia de Dios. Eso era la experiencia del salmista. Nuestra experiencia es que nosotros vivimos gozosos en medio de la tribulación. ¿Por qué gozoso en medio de la tribulación? Sencillo, porque lo único que nos puede sostener es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos da ese gozo.
Podemos ser inspirados por la oración de intimidad del salmista. Sí, es verdad. Está atento a la voz de mi clamor, dice el salmista, Rey mío. ¿Realmente Jesús es tu Rey? Porque el salmista dice, Rey mío, Dios mío, porque es a ti a quien oro. Oh Señor, de mañana oirás mi voz y de mañana presentaré mi oración a ti y con ansia esperaré. Estás, número uno, orando. ¿A quién le oras? ¿Con quién dialogas? ¿Con pesimistas? ¿Con personas que no tienen una fe en el Creador? ¿A quién le estás conversando? ¿A quién le estás orando? ¿A quién? ¿Al aire? ¿Tienes la certeza de que el Señor te está escuchando? Qué bendición es que cada mañana podamos decir las primeras frases: gracias Señor, gracias, 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 Dios mío y Rey mío, en ti confío, ya que siempre me escuchas y eres real para mí. Cada vez que te levantas tienes que tener esa certeza, y solo el Espíritu Santo te da eso. Fíjense, ya estamos en Pentecostés, estamos la semana que pasó de Pentecostés, entonces estamos entrando a poder ir comprendiendo cuando el Padre habla, cuando el Hijo está hablando en las Sagradas Escrituras y cuando el Espíritu Santo nos está llevando a poder comprender. Y ya para terminar, podemos decir que no hay otra oración a otro ser el cual pueda escucharme. Realmente no hay, solo en Él. Y solo en Él nos puede dar la tranquilidad. El Señor, el Dios Todopoderoso. Es un grito del salmista diciendo a todos aquellos que están cantando, porque como los salmos son cantados, confíen, confíen. Está dando un mensaje de esperanza. Por eso es, ¿qué mensaje de esperanza tú le estás dando a tu familia, a tu entorno? ¿Qué mensaje de esperanza le estás dando a tus hijos? ¿Qué mensaje de esperanza estás transmitiendo? Como siempre decimos, hay que modelar la fe y la vida de Jesús en nuestra vida, no la religión. Muchos son religiosos, pero no están viviendo la vida de Cristo. Entonces, no te olvides que la cita de la tarde va enlazada con esto para poder comprender el mensaje del Señor. Nos vemos ahorita con la ayuda del Señor. Toma un tiempo para meditar. Ok, hemos llegado ya en la tarde, y en la tarde nos encontramos con Números capítulo 16 y ahora del versículo 15 al 35. Habíamos hablado del versículo 1 al 15 y ahora estamos del 15 al 35. Si no escuchaste el devocional de ayer, te invito a que lo escuches para que vayas encontrando el camino de toda esta miniserie para poder lograr entender cómo el Señor nos fortalece en medio de la dificultad. ¿Qué encontramos aquí? Vamos a encontrar algo maravilloso y esto es Número capítulo 16, versículo 23. Voy a resaltar el versículo 23, el 25 y el 26. No puedo leerlo versículo por versículo porque imagíname, no terminaríamos hoy. Entonces dice el versículo 23, entonces Jehová habló a Moisés, el Dios Todopoderoso hablando a Moisés. Aquí cuando hablamos de Jehová estamos hablando de esa unicidad que hoy comprendemos a través de Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en la unicidad Dios habla a Moisés diciendo, habla a la congregación, diles. Cuando lees todo el contexto, está airado el Señor por todo lo que estas gentes se han levantado contra Él y contra su ungido. Dile a la congregación, dice, habla a la congregación y dile, apartaos en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Versículo 25, entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, a los ancianos de Israel, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Versículo 26, y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de la tienda de estos hombres impíos. ¡Wow! Y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Esto es maravilloso comprender. Recuerda que estamos hablando de que hay mensaje de esperanza.
¿Y cuál es el mensaje de esperanza de Moisés? Vamos a analizarlo brevemente en este devocional. Moisés nos lleva a un recorrido bien tremendo y es ese tipo de personas que se levantan contra el liderazgo, se levantan primero contra el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo, frente a la realidad de que el verbo se encarnó. Siempre hay algunos que creen que el verbo no se encarnó, que Jesús no es 100% Dios ni 100% hombre. Pero bueno, en el anterior devocional conocimos las 3 rebeliones. Esas 3 rebeliones las tienes que escuchar para que puedas comprender lo que sucede aquí. Ahora, también descubrimos el corazón de ellos. Nuevamente te llevo a que revises el devocional anterior para que puedas lograr entender estos versículos del 15 al 35. El peligro de una confrontación, porque es Moisés ahora confrontando a esos que se levantaron, a esos 3 grupos que se levantaron contra Moisés, contra Aarón y contra el pueblo, se levantó contra el mismo Dios también. El peligro de una confrontación a la autoridad está en la intención que hay en el corazón de las personas que intentan criticar o confrontar a un ministro de Dios. Eso es una parte. La verdad es que sí podemos sugerir o incluso confrontar a una autoridad, ¿sí? Con respeto, siempre que sea para edificación del ministerio y la congregación que él está ministrando o la comunidad. Sobre todo con la certeza de que estamos haciendo con el respaldo del Señor y no con la intención vana de ansia de poder o las manifestaciones para presumir la vanagloria del poderío del liderazgo. Una de las cosas que pasó aquí es en el caso de estos hombres, no fue para edificación de Moisés y su equipo ministerial, Aarón y a su familia, fue para destruirlos, tomar el poder por la fuerza, apartándolos de la presencia de Dios, para que ellos pudieran manifestar que a través de ellos también Dios se podía manifestar. Aquí hay algo bien tremendo y yo lo he vivido también. Algunas personas que han intentado como acabar el ministerio que el Señor me ha dado. También he conocido a hombres que le han intentado acabar su ministerio, su congregación. Conocí un grupo de hombres que se rebelaron contra el pastor presidente de esa comunidad y todos, porque los vi uno por uno, todos, no les quedó nada. Ellos quisieron quedarse con el botín y al final no quedaron con nada. Y el Señor respaldó y siguió respaldando al pastor presidente de ese momento, que ahora es un hombre que viaja a nivel nacional de una manera tremenda y a nivel internacional también. ¿Qué vemos aquí? Hoy podemos estar seguros como Moisés y Aarón que el único respaldo que nosotros debemos de tener, número 1 de Dios, número 2 de nuestra autoridad, el pastoreo. Por eso es que hay hombres que deben ser pastoreados. Tú debes de ser pastoreado. ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es tu junta de ancianos que estén pendientes de ti? Para que no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha, sino que estés fortalecido. Una de las cosas era que Moisés tenía ahí su equipo ministerial. Su equipo ministerial estaba con él, su equipo ministerial estaba ahí, pero ante todo Dios estaba ahí guiando. Y era el Espíritu del Señor guiándolos a que tomaran las decisiones correctas. Recuerdo y el Espíritu Santo nos lleva a recordar las palabras de nuestro hermano mayor, el Verbo encarnado, nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 7, versículo 20, para que logremos entender. Dice así el versículo 20, así que por sus frutos conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí,
los que practican la iniquidad. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¡Wow! Muchos ministerios que tú los ves hablando de Jesús sin conocer a Jesús. Muchos ministerios profetizando de que Dios me dijo cuando Dios nunca dijo nada. El bolsillo de ellos son los que están hablando. Esto es una cosa tremenda. Es necesario que el Señor limpie su iglesia. Hay muchos falsos profetas desde la cabeza lideral de estos últimos tiempos que están manchando cada día, manchando ese evangelio puro, ese evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor tiene que limpiar su casa, comenzando a limpiar la casa para estremecer al mundo. Podemos tomar este mensaje de esperanza, y es que Dios está limpiando, el Padre está limpiando su casa, el Señor está limpiando su casa, y es el Espíritu Santo que está obrando de una manera tremenda. Entonces, meditemos. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué mensaje estamos hablando? Esta gente se rebeló contra Moisés, contra Aarón, contra Dios, contra el pueblo, y terminaron muriendo todos. Esto es terrible. Si el Señor permitiera lo que permitió en el comienzo de la iglesia primitiva, más de uno estuviéramos quemados, porque muchas veces hemos hablado en nuestra fuerza y no en las fuerzas de Dios. La misericordia del Señor nos ha alcanzado. Si no fuera por la misericordia del Señor, no estuviéramos aquí, no estuviéramos predicando, no estuviéramos enseñando. Si no fuera por la misericordia del Señor. Porque en la iglesia primitiva, todo aquel que decía una mentira, todo aquel que quería engañar el discernimiento de los apóstoles, quería engañar el discernimiento que el Espíritu Santo había puesto, murieron. Entonces, que hoy podamos tomar en cuenta las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y es: nunca os conocí, hacedores de iniquidad. Mucho cuidado con los profetas. Averigua, mira bien cómo trata a su esposa, si se ha casado 2 veces, 3 veces. ¿Qué puede ministrarte un profeta separado? ¿Qué puede ministrarse un profeta que se ha casado 2, 3 veces? Pastores que se han casado 2, 3 veces. ¿Qué te pueden ministrar? ¿Qué te pueden ministrar? Líderes que están corruptos en la vanagloria, corruptos en el dinero. Todo gira, sus mensajes, todo gira alrededor del dinero. Tremendo. No me puedo quedar ahí porque imagínate, me paso del tiempo establecido, que son 20 minutos. Imagínate, ya voy en 18. Ok, entramos a Lucas. Toma un tiempo para meditar y nos vemos ahorita en la noche. Ok. Lucas, es maravilloso lo que nos quiere enseñar Lucas en esta noche. Lucas capítulo 1 nos dice y nos narra Lucas, el evangelista, el médico Lucas. Versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua, o Jesús. Yeshua es Jehová salva, Dios salva. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Maravilloso, esto es maravilloso de discernirlo. Hay mucho que hablar en Lucas.
Pero vamos a aterrizar rápidamente. El evangelista y médico Lucas, después de introducirnos con la historia de Zacarías, tienes que leer e ir al devocional anterior para poder comprender todo esto de lo que Zacarías vivió, su esposa vivió, esa esterilidad y cómo el Señor obró de una manera tremenda. Resaltemos ahora algunos aspectos de la madre de nuestro Señor Jesucristo, la bendita madre de nuestro Señor Jesucristo. El ángel trae la noticia, una buena noticia que cambiará su vida en dos, el antes y después. Eso pasa cuando el Señor nos toca a nosotros, a través del Espíritu Santo nos toca. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y solo el Espíritu Santo nos toca. Nos da la fe salvadora y cuando nos da la fe salvadora nos pone y dice realmente necesito de Dios. Necesito de Jesús. Y es cuando confesamos a Jesús como Señor y Salvador. Esto es maravilloso. Entonces aquí es partida la vida de la madre de nuestro Señor Jesucristo en dos. El nacimiento del Mesías esperado por todos. ¡Wow! El Mesías esperado por todos. Lo importante que podemos resaltar hoy es el mensaje del ángel. Trajo un anuncio muy importante que cambiaría la historia de la humanidad. El regreso a casa por medio del Mesías, volver a casa. Acuérdate que la primera familia sale del huerto, sale del Edén, maravilloso, sale. Y ahora a través del segundo Adán volvemos a entrar a la presencia del Señor. Esto es maravilloso, ya que el diálogo que el ángel y la mujer María fue diferente al de la primera mujer Eva. El ángel caído, Satanás, Lucifer, el diablo, dialogando con Eva. El ángel malvado dialogando con Eva a través de la serpiente. En este caso aquí el ángel no utilizó ninguna serpiente, no utilizó ningún animal, sino que se presenta directamente el ángel Gabriel de una manera tremenda como mensajero, como la voz de Dios. Así como fue con Zacarías, ahora él tiene un mensaje importante a la madre de nuestro Señor Jesucristo. Para Eva el mensaje fue de engaño y muerte. Para la madre de nuestro Señor, María, este es de esperanza eterna, felicidad y una felicidad incomparable, al traer un mensaje para reparar el engaño. Para reparar el engaño, la primera Eva fue completamente engañada. Cambió esta Eva, representando aquí la madre de nuestro Señor Jesucristo, recibe esa palabra tremenda. Y es más, cuando miras a Zacarías y miras también a Elizabeth, cuando miras esa familia que trae a su primer hijo, su primogénito, que es Juan, que es la representación cuando la primera familia trae su primogénito, que fue Caín. ¿Qué hizo Caín? No hizo lo que tenía que hacer y Caín mató a su hermano Abel. Esto es tremendo. Cambio aquí, este primogénito que es Juan es el portador de las buenas nuevas, el portador de traer el mensaje del Señor al levantar y pavimentar pavimentar la venida del Salvador, arrepentido y convertido, porque ahí viene. Esto es tremendo. Y ahora esta parte de la madre de nuestro Señor Jesucristo es maravilloso. Es el clamor de la Eva del huerto clamándole a Dios por otro hijo. Y es cuando llega el otro hijo, que es la representación del segundo Adán también. Esto es maravilloso poder comprenderlo, pero no podemos porque esto es un devocional, no es un estudio bíblico. Entonces toma un tiempo para meditar en la palabra de la mañana, en la tarde y en la noche. Hay mensaje de esperanza. Y ese mensaje de esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo de que muchos conozcan a Jesús. Y cuando conocen a Jesús, sus vidas cambian. Así como cambió la madre de nuestro Señor Jesucristo. Un antes y un después. Zacarías, un antes y un después. Elizabeth, un antes y un después. Maravilloso, maravilloso. Recuerda modelar la fe y la vida de Jesús. Nos vemos mañana con la ayuda del Señor.